El Señor les bendiga grandemente, amados hermanos, en este hermoso día. Quiero contarles la historia más hermosa y más grande jamás contada. El gran plan. El gran plan. Un plan que hizo un rey maravilloso para tener junto a sí mismo a un pueblo santo y a una nación santa, formada de reyes y sacerdotes, para administrar su reino. Esta historia es maravillosa y toda la historia es por amor. Eso es lo más lindo, una historia llena de amor, llena de misericordia, llena de respeto. ¡Wow! Maravillosa. Comienza en el Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Fue entonces cuando Adán, el primer hombre, recibió un reino. Dios lo creó y le entregó un reino para señorear. Adán estaba llamado a señorear sobre los cielos y la tierra. El proyecto divino sobre su descendencia era reinar sobre los cielos y la tierra. Todo le fue entregado gratuitamente. Todo. Había un plan perfecto, un diseño perfecto del Dios creador para su vida, un reino al cual señorear, él y su descendencia. ¿Y cuál era el costo? Porque le fue entregado gratuitamente. Solamente le costaba mantenerlo y le costaba obediencia para mantenerlo. Obediencia. Todos conocemos, ¿cierto?, que el Señor le dio un mandamiento y le dijo: de este árbol no comerás. Había ahí un conocimiento, una ciencia que el Señor no quería que él conociera, y fue la única prohibición que tuvo. Era lo único que tenía que obedecer para mantener ese reino precioso en el diseño de poder y señorío que Dios Padre le había entregado. Y en este tiempo, en el Edén, el Señor, creador de todas las cosas, permitió probar su obediencia. Entonces vino la serpiente, y ¿qué sucedió con Adán? Falló. Cayó en desobediencia. Y al desobedecer, perdió los derechos que le habían sido dados de señorear sobre los cielos y la tierra. Y fue expulsado del Edén, en donde había estado su promesa de señorío, a imagen y semejanza de Dios. Por su desobediencia, Adán falló, y entonces vino muerte, destrucción, ruina, dolor a él y a su simiente, es decir, a toda la humanidad. A causa de la desobediencia de Adán, la humanidad cayó en maldición, en la maldición de la muerte, porque hubo un cambio de reino. A través de la desobediencia, Adán fue expulsado del reino perfecto de Dios, de ese reino santo, al reino de la rebelión, al reino de las tinieblas y la muerte, al reino de la desobediencia, cuyo rey es el adversario de Dios.
Entonces, habiendo perdido su señorío, Adán, habiendo sido expulsado y habiendo perdido esa tremenda oportunidad y regalo que el Creador le había dado de señorear sobre todo lo creado, vino la maldad sobre la tierra. Y la perversión del hombre creció hasta que Dios decide eliminar esta creación malvada. Pero aún ahí hubo uno que presentó un corazón justo ante el Creador, y Dios decidió salvarlo de la destrucción que iba a enviar sobre la tierra. Y este fue Noé. En el relato del diluvio vemos cómo la misericordia de Dios actúa y decide dar una nueva oportunidad al hombre a través de Noé y de su familia. Y cumplieron su tarea de repoblar la tierra. La tierra fue poblada nuevamente y nuevamente el corazón del hombre se pervirtió. Todos conocemos la historia, cómo no le creían a Noé cuando iba a venir el diluvio, cómo sufrió haciendo un arca aún a costa de pensar que él estaba loco. Pero cuando repobló la tierra, el hombre se olvidó de aquello y nuevamente su corazón vino al mal y el corazón del hombre se pervirtió. No todos se desarrollaron en justicia y la semilla de la serpiente siguió germinando en sus mentes y en sus corazones perversos. Y entonces el Padre, como creador, como Padre misericordioso, que había prometido no volver a destruir su creación con agua, decidió otorgar una nueva oportunidad a este hombre que tenía un corazón perverso que tiende a la maldad, y buscó un justo para darle una tarea, la misión de fundar un gran pueblo que creyera y adorara al Dios eterno. Entonces vemos como nuestro Creador, al ver que no podía esperar ya que toda la humanidad volviera su corazón a Él porque había sido contaminada por la semilla del mal, decidió buscar un justo y formar para sí un pueblo santo. Y entonces el Creador encontró a Abraham y Dios le dio la misión de fundar un pueblo que creyera en Él y que le adorara. Y le prometió la tierra de Canaán. Y Dios le dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y gracias a ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Es decir, que lo que iba a entregar el Padre a la humanidad a través de este hombre justo y su simiente, a través de este pueblo escogido, sería de bendición para toda la tierra. Y aquí sucedió algo maravilloso, porque en Génesis 12:4 dice: Abraham obedeció a Dios. Aleluya. Así como Adán desobedeció y perdió el reino, Abraham obedeció a Dios, y entonces nació así una nueva posibilidad de retornar al diseño original, al plan perfecto de Dios para un pueblo santo, a quien Él le entrega el señorío sobre todo lo creado. Y así el pacto de Dios con Abraham, que lo encontramos en Génesis 17:1, el Señor le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Lo que esperaba el padre de Abraham era obediencia. Obediencia. Eso fue lo primero y más importante que le dijo: obedéceme siempre y pórtate con honradez. Es decir, un corazón recto.
justo, puro delante de Él, sin dobleces, sin engaño, sin mentira. Eso fue lo que el Señor le pidió a Abraham. Y Abraham le dijo que sí, y comenzaron a caminar juntos un camino de vuelta al diseño original del Padre, no al diseño original respecto de que todo el hombre fuera obediente y viviera bajo su propósito original, sino el de regresar, ¿cierto?, a Él a través de un pueblo santo, de una nación santa. Pero a pesar del pacto, la nación que Dios levantó para sí mismo, para su adoración, para su obediencia, se corrompe. Por cuanto el resto de los seres humanos continuaban en sus caminos de muerte. Dios destruyó los lugares en donde hubo exceso de corrupción y de pecado. Todos conocemos el caso, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra. El Padre levantó su mano en contra de la maldad. Al leer la historia de Jacob, por ejemplo, podemos darnos cuenta que había corrupción entre sus hijos y no todos eran justos. Considerando que en la época de Abraham hubo igualmente injusticia, pecado frente a Dios, Dios permitió para ellos un proceso de esclavitud, originado en la envidia y el temor de Egipto. Porque el pueblo hebreo estaba creciendo mucho y los egipcios tuvieron temor y tuvieron envidia y los esclavizaron y los hicieron trabajar para ellos y los dominaron. Pero nuevamente el Padre Celestial tuvo compasión y tuvo piedad y tuvo misericordia y les envió un libertador de nombre Moisés. Y les dijo: he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda. Éxodo 3:9. He escuchado sus gritos pidiéndome ayuda. Diles que yo soy el Dios eterno. Y entonces Dios les promete sacarlos de Egipto con grandes señales y llevarlos a Canaán, a la rica tierra prometida. Entonces continuó el plan de Dios para formar un pueblo santo, fundar una nación, un pueblo que crea en Él y que le adore. Y sucede que Dios les entrega leyes, un manual de conducta moral para este pueblo escogido, a este pueblo que debe adorarle, este pueblo que a pesar de las grandes señales y milagros, en un viaje que debió ser corto hacia la tierra prometida, termina convirtiéndose en un peregrinaje de 40 años. Un tremendo peregrinaje, porque hubo un pacto. Y este pacto no solo fue con Moisés, hubo un momento en que subieron los jefes de Israel junto a Moisés y comieron y bebieron con Dios. Y ellos le dijeron: haremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Ellos prometieron obediencia. Sin embargo, el pueblo se corrompió y pronto se olvidaron de obedecer, como dice Éxodo 32:7. Pero luego Dios renueva el pacto y escribe nuevamente las tablas de la ley y les advierte sobre la idolatría, que no se contaminen con los pueblos donde van a ir, les dice, con la idolatría de los pueblos donde van a ir. El Señor les advierte a no andar como Egipto ni Canaán. Les dice: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. En Levítico 19:2 les dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Sin embargo, el pueblo seguía pecando. Aún así,
el pueblo seguía pecando. En Deuteronomio 4 dice que Moisés exhorta a la obediencia para que las naciones reconozcan que es un pueblo sabio, que es un pueblo grande, que Jehová es su Dios. Les recuerda el pacto en Horeb, les recuerda los 10 mandamientos. Y el gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero aún así, a pesar de los castigos, si ustedes recuerdan, hubo un momento en que el pueblo se levantó en contra del Señor, se rebelaron porque querían carne. Y el Señor les mandó codornices por un mes hasta que las codornices los hastiaran. En otra oportunidad el Señor los castigó con serpientes para que los mordieran, y muchos murieron mordidos de serpientes, pero aún así no entendían. En un momento, como dice en Números 14:11, el Padre dijo: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Ni aún con señales creen. Fue un pueblo que tuvo la posibilidad de tener tantas señales, que era imposible no creer que Dios estaba con ellos y que tenían un Dios de poder. Con todas las señales que recibieron, era imposible dudarlo. Pero aún así pecaban. A tal extremo llegó el pecado que el Señor castigó a toda la generación y también a Moisés, y no pudieron ver la tierra prometida. Y así Josué, el que era el ayudante de Moisés, pasó el Jordán y tomó la tierra que Jehová les heredó. Y así continuó el pueblo de Israel tomando territorio como Jehová Dios lo había determinado. Ellos hicieron todo lo que el Padre les dijo para tratar de cumplir la ley y sus estatutos, haciendo expiación de los pecados a través de la ley de Moisés, como era permitido. Josué hizo pacto con el pueblo, si ustedes recuerdan el pacto en Siquem, y les dio estatutos y leyes también, y el pueblo se compromete nuevamente y dice: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Nuevamente hubo un pacto de obediencia. Sin embargo, como dice en Jueces 6:1, nuevamente los hijos de Israel hicieron lo malo, y Jehová los entregó a manos de Madián por 7 años. Y así continuó la historia del pueblo de Israel. Continuaron las guerras. La palabra dice que las guerras continuaron para probar a Israel. Y se dio inicio a esta época de los reyes, en que el pueblo de Israel se levanta, ¿cierto?, con suficiente poder, independencia, y comienzan a tener sus propios reyes. Y así fueron gobernados por David, por Salomón, por varios reyes, y algunos que hicieron cosas terribles, como por ejemplo Manasés, que la palabra dice que sus pecados fueron tan grandes que Dios nuevamente castiga a Israel por la sangre inocente que derramó Manasés en Jerusalén. Y los nobles fueron cautivos en Babilonia y parte del pueblo huye a Egipto. Fue terrible. ¿Y qué hizo Manasés? Derramó sangre inocente para adorar con sacrificios a dioses extraños, a dioses ajenos. Y después hubo otros reyes que hicieron lo mismo. Y el pueblo se corrompió y el pueblo volvió a pecar. Y así avanza la historia de Israel, entre guerras, entre profetas que pedían perdón, reyes que trataban de hacer lo bueno pero luego se corrompían, y un Dios eterno moviéndose en misericordia y perdonando, a veces castigando con la promesa de un tiempo mejor. Y una promesa que nació a través de los profetas de que vendría un Mesías a libertar a Israel, a reinar con poder. Este Mesías
fue profetizado también por Malaquías. En Malaquías 3, 1 al 4 encontramos esa gran promesa. Mientras tanto, el pueblo de Israel seguía en idolatría, adorando a Baales, a Asera, como hizo Manasés, adoró a todo el ejército de los cielos, dice la palabra, y le rindió culto. Y algunos otros seguían tratando de cumplir la ley de Moisés. Continuó la historia del pueblo de Israel, ese pueblo que el Señor había elegido para ser un pueblo que lo obedeciera y que le adorara. Y llegamos así a la época del esperado Mesías, Jesús de Nazaret, el profeta de Nazaret. Como dice la palabra en Malaquías 3, 1 al 5, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Hebreos 8, 1 al 2, ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Lucas 3, 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Marcos 16, 9, habiendo pues resucitado Jesús. Primera de Corintios 15, 45, así también está escrito: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo creo que estos versículos resumen maravillosamente a Jesucristo y su paso por la historia de este pueblo que Jehová está formando para sí mismo, un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. El primer Adán perdió el reino y le dio derecho legal al enemigo, al adversario de las almas, a oprimir a Israel. El postrer Adán, Jesucristo, recupera el reino, vence al que tenía el imperio de la muerte y le arrebata las llaves, le quita el derecho legal al adversario, le quita las almas sobre las cuales el adversario había adquirido poder por el pecado de Adán y les da derecho a regresar al reino de Dios a través de Jesucristo. Y no solo eso, sino que abre la posibilidad a un Israel espiritual, no solo al Israel por herencia genética de descendencia biológica de Abraham, sino a todo el que crea. Así dice su palabra, que todo el que cree, por gracia, por el amor de Dios, por el amor del Padre Eterno, que nos adquiere para sí, por el poder de Jesucristo, tenemos derecho a la vida eterna a través de Jesucristo. Así el Padre adquiere para él una nación santa. Así como el primer Adán procreó una raza, el postrer Adán ha dado origen a una nación santa, real sacerdocio, un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. A través del nuevo nacimiento son engendrados por la simiente incorruptible y eterna de la palabra de Dios. Somos engendrados por la palabra, somos injertados en la vid verdadera, somos injertados al tronco del olivo que nos da potestad a los hijos, nos hace hijos, nos da derecho a ser hijos de Dios, es decir, volver al diseño original de la imagen y semejanza de Dios, ser hijos de Dios, regresar al reino de Dios.
Gloria a Dios, aleluya. Primera de Juan 3:2 dice: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y Apocalipsis 21:7 nos dice: y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Gloria a Dios, aleluya. Al que venciere, el que venciere heredará la corona de la vida. Amados hermanos, tremenda historia, tremendo plan que el Señor revele a cada uno de nosotros, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, este maravilloso plan para que nos salgamos de él y no perdamos esta maravillosa oportunidad que por amor y misericordia el Padre Celestial está dando por última vez a la humanidad. Es la última oportunidad, hermanos, y estamos en el último tiempo. No desechemos este gran regalo. No desechemos la oportunidad de salir en victoria ahora cuando estamos a punto de finalizar los últimos años de este tremendo, maravilloso, misericordioso plan que el Padre Celestial ideó por amor a su creación. El Señor les bendiga. Sepan los hombres y las mujeres y los niños de esta generación que nos tocó vivir la última parte de este plan, el trazo final de la más grande historia jamás contada. Pero igual que en el periodo del pueblo hebreo en Egipto, los corazones están endurecidos a pesar de las señales. Cuidado, porque ellos tuvieron y aún tienen oportunidad de regresar al reino. Porque así está escrito en la palabra, porque así lo determinó el Creador. Aún tienen oportunidad de convertirse en hijos del Dios eterno y santo. Es más, hay una palabra que dice que todos ellos serán salvos. Pero la diferencia, la gran diferencia con nosotros, los gentiles, es que aquellos que de nosotros ahora rechacemos o rechacen el reino, aquellos que ahora desestimen la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, deben saber que ahora ya no viene un libertador y tampoco viene un Mesías. El que ahora viene es un rey, es el Rey de Reyes y Señor de Señores que viene a buscar a su pueblo, nación santa y real sacerdocio. El plan, el mayor plan de todos los tiempos, que es el plan de redención de la humanidad, está en su última etapa. Estamos en los últimos tiempos, en los últimos años. No sabemos cuánto pueden durar. Hay interpretaciones de las 70 semanas de Daniel. Por los eventos podríamos nosotros deducir que estamos viviendo ya principios de dolores, ¿cierto? Los dolores de parto. Pero en realidad nadie puede asegurar con certeza cuántos años quedan. Pero por las señales sabemos que no queda mucho tiempo. Es hora de que usted piense si le importa su vida eterna. Porque el tiempo en la tierra, el tiempo en nuestra vida biológica del cuerpo, tiene los años limitados y contados. Eso todos lo sabemos. Pero la otra vida, la vida eterna, es la que estamos decidiendo mientras estamos en este cuerpo. Es hora de que usted piense, y si aún pertenece al mundo, cambie su identidad, cámbiese de reino,
cambie su ciudadanía a una ciudadanía celestial, a una ciudadanía espiritual, a la ciudadanía del reino del Dios Santo, verdadero, eterno y poderoso, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto, hermanos. El Señor les bendiga y se revela a sus vidas el Cristo de la gloria. Amén. Amén.